Padre, gracias. Cada momento contigo es bello. Cada momento, cada paso contigo, Señor, es una hermosa experiencia. Sentimos unas caricias de parte tuya en los momentos que lo necesitamos. Gracias. Y gracias porque el día de hoy hay alimento nutritivo para cada uno de nosotros. Gracias por los que están conectados, la iglesia en línea, la Casa del Rey en casa. Gracias por los que están aquí presentes. Y gracias por todos los que van a escuchar este mensaje, porque tú vas a traer alimento nutritivo, espiritual y de fe que levanta vidas para salvación. Gracias porque siempre nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú eres primero, así se llama la enseñanza del día de hoy. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos nunca habían hablado del concepto primicias? Levante su manita, que nunca habían oído hablar del concepto primicias. Levante su manita. Barbie. Ajá, ustedes los días en escuela para padres. Muy bien, usted. Nunca habíamos hablado, muy bien. Oído, pero tampoco. Hoy vamos a aprender mucho, tampoco. Hoy vamos a aprender qué es esto de las primicias. Las primicias se establecieron como una fiesta. Cuando en Levítico se instauró primicias. Era un concepto de fiesta que puede malinterpretarse si no se enseña bíblicamente. Pero hay un principio que lo vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Vámonos a Levítico, capítulo 23, verso 9, que dice: entonces habló el Señor a Moisés, diciendo, y es como si nosotros tradujéramos esto y dijéramos, entonces el Señor habló a los pastores de Casa del Rey, diciendo, aquí es, habla a los hijos de Israel y diles, habla a los hijos de Casa del Rey, los hijos de Dios en Casa del Rey, y diles, amén. Amén. Cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, segar su mies es que hayan cosechado su trigo, cosechado, que hayan ya levantado, ¿ok? Lo que trabajaron. Entonces traeréis al sacerdote una gavilla es un manojo. Entonces cuando vayan y en la tierra que Dios nos da, ¿no? Que viene siendo este contexto, tu trabajo, donde tú te desenvuelves, dice entonces vas a cosechar y vas a traer al sacerdote. En este caso no hay sacerdotes, pero hay pastores, pero es un principio bíblico, ese es el orden, y esto lo instituyó con Moisés en el segundo libro, Génesis, tercer libro que es del Pentateuco, tercer libro de la Biblia. Entonces es instaurado las primicias aquí en este contexto. Traed al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Tenían que llevar lo primero. Entonces primicias, vamos a hablar que es lo primero, ¿ok? Y presentarlo delante de Dios a través del sacerdote. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, primicias, lo primero, presentárselo a Dios a través del sacerdote. Por eso es que ustedes traen aquí y los pastores lo tomamos, porque esto es una instrucción directa de Dios a Moisés que tenía que decirle al pueblo, no se puede cambiar. Entonces, es un ejercicio que Dios quería establecer en ese entonces en la vida del pueblo de Israel para bendecirlo. Y si nos venimos a nuestros tiempos, 2025, es un ejercicio que se sigue practicando para bendición, para ser bendecido. ¿Hay alguien que no quiere verte bendecido? ¿Quién es? El enemigo de nuestras almas. El diablo no quiere verte bendecido. Pero Dios establece principios y quiero que repitas conmigo: preparo mi corazón para ser bendecido. Ahora pon tu mano en tu corazón y dilo: preparo mi corazón para ser bendecido.
Entonces, el principio es que Dios es primero. Ese es el principio. Dios es primero. Y vámonos a Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, Jehová habló a Moisés otra vez. Porque estamos desde el inicio histórico. ¿Cómo inicia esto? Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. ¿Alguien sabe qué es el primogénito? El primero. Muy bien. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hijos como de los animales, y ustedes digan lo demás. Mío es, así dice el Señor. Lo primero. Prácticamente el Señor le está diciendo, es mío. Imagínense que un día en la noche llega el Señor, tú estás dormido, tú estás en casa, y te dice, a ver, tus hijos, entrégamelos, son míos. ¿Y tú qué? Pero si yo fui el portador para que nacieran. Tienes que entender un principio, son míos. Eso es lo que cuesta en la mente humana. Por eso es que cuando sucede algo vamos y reclamamos. Pero el Señor desde el principio establece o deja establecido, Dios es dueño de todo, pero a la mente humana le cuesta trabajo entenderlo, razonarlo. Y el Señor dice aquí, es mío. Todo lo que abre matriz es mío. Entonces usted le pertenece a alguien. Tuvo papás, ¿verdad? Usted le pertenece, sus hijos le pertenecen a alguien. Sí, es cierto, nos los encargó como una responsabilidad, pero llega el momento que los soltamos, porque son del Señor, y desde que nacen son del Señor. Entonces ese principio Dios está muy interesado en que tú y yo lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque ese principio lo instituyó para que el ser humano sea bendecido. Pero usted va a escuchar en muchas fuentes y de muchas maneras lo contrario. Porque el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Entonces le va a meter situaciones de ¿cómo que no es tuyo? Porque el Señor le está hablando al corazón que tiene miedo. Sabe que va a haber miedo. A ver, Señor, me estás hablando que hay principios en la Biblia donde dice, todo lo creé yo. Todo lo que existe lo he creado yo. Para que lo disfrutes, sí, pero es mío. Y entonces hay miedo, y el miedo es natural. No solo hay miedo, ¿qué más produce cuando tú crees que tienes que entregar? Porque en el trabajo inviertes tiempo, porque esperas un sueldo. Entonces el tiempo y el trabajo representan vida, tu vida. Entonces los recursos, lo que recibes es como el resultado de tu tiempo, de tu esfuerzo, que es tu vida. En lo natural te da miedo entregarlo, porque dices, si lo entrego, Dios me está diciendo que entregue lo primero. Ok, sembraban, trabajaban, de lo que trabajaron, aparten lo primero. Eso es mío, dice el Señor, eso es mío. Y entonces nos venimos a este tiempo. Señor, es que, ¿y si no me alcanza? ¿Y si doy y tengo que pagar esto y esto y esto? Y empieza el temor, y un temor humano que paraliza. Entonces existe el temor. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, tenemos 5 bloques. ¿Qué aparte del temor, qué más puede haber? Angustia, muy bien. ¿Este bloque? Enojo, muy bien, sí. ¿De este lado? Duda, muy bien. Estrés, muy bien. Dijeron varios para ver. Incertidumbre, resistencia. ¿Qué más? ¿Alguien voluntario? De allá de medios, allá creativo, ¿qué dicen?
¿Qué será? Algo más. Ansiedad. Yo les pregunto, ¿todo eso que dijeron viene de Dios? No viene de Dios. Es el trabajo de Él, porque dijimos que Él viene a robar, a matar tu paz y a destruir. Porque sabe Dios, y por eso lo instituyó, que si tú lo entiendes en el concepto bíblico, tú vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque tú agarras lo primero y el Señor dice, lo primero es mío. Y uno humanamente dice, ¿y lo demás? Lo demás lo voy a multiplicar y lo voy a hacer crecer, que nunca te va a faltar nada. Pero eso lo tienes que vivir tú. De otra manera, cuando tú no sabes entender esto, vas a vivir siempre toronándote los dedos, angustiado. ¿Y si me contratan? ¿Y si no me contratan? ¿Y si me corren? ¿Y si no me corren? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si...? Pero cuando caminas en Dios te genera una seguridad, porque dice, Señor, tú eres primero y de lo demás te encargas. Pero es una seguridad sobrenatural, porque nosotros nos movemos con pasos sobrenaturales. La mente humana no lo entiende. Entenderlo es un trabajo del Espíritu Santo sobre el ser humano. El miedo paraliza, la avaricia hace tomar malas decisiones, pero la fe nos hace oír la voz de Dios que dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Sí. Solo necesitas tener claro lo que dice el Señor. Es que todo es mío, Señor, todo es tuyo. Y entonces en esa batalla de la mente es, a ver, Señor, primicias, pues voy a llevar algo para que no vean que no paso. No, si no se necesita fe para pasar y dar lo que te sobra. ¿O se necesita fe? No se necesita, tú pasas y se necesita fe para decirle, Señor, tú eres el primero en todo y todo es tuyo. ¡Ay! Se necesita fe. Se necesita mucha fe porque, Señor, tú eres el primero. Todo es tuyo. Ahí se necesita fe. Mi familia es tuya. Mi trabajo es tuyo. Mis recursos son tuyos. Mi respirar es tuyo. Mis pasos son tuyos. Ahí se necesita fe. Mi tiempo es tuyo. Éxodo 13, versículo 12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y usa la palabra redimir en este primer contexto. Digan conmigo, redención. Fue el plan de salvación de Jesús. Entonces dice, un asno, o tal vez una ovejita, un corderito manchadito. Y dice el Señor, no, yo necesito uno perfecto. Porque cuando le damos a Dios algo, le lo damos lo mejor. Lo primero y lo mejor. Principio bíblico. Lo primero y lo mejor. Es más, la Biblia expresa, y probablemente se pueda hablar un poquito de esto la semana pasada, pero la semana que viene, pero el sacerdote recibía los animalitos, recibía aquello que entregaban, y si alguno lo veía defectuoso, habría que redimirlo. Cámbienlo. No se puede sacrificar para el Señor. El sacerdote sabía claramente que al Señor era lo mejor. Sí, lo primero, pero de lo primero, lo mejor. Y entonces busquen uno y seleccionaban ahí. Aquí hay uno. Y entonces que era perfecto, corderito, tomaba el lugar de y se hacía el sacrificio. A eso se le llama redención. Cuando Jesús llegó a la tierra, te vio a ti y me vio a mí, y te vio lleno de manchas y de arrugas.
lleno de pecado y de suciedad. Y nos vio. Y el Padre voltea a ver a Jesús y dice: ven, hijo, Jesús, y toma el lugar de ella. Y toma el lugar de él. Y muere por él. Y asesinan a Jesús de la manera más cruel que puede existir para tomar el lugar de usted. Eso se le llama redención. Pero eso se instituyó en ese tiempo cuando estaba hablando sobre primicias. Ya se estaba hablando y profetizando sobre la obra de Jesús en la tierra. No sabían cuántas crías iban a recibir en el año, en ese mes, pero sí sabían que lo primero era para Dios. Tenían claro el principio. No sabían, a veces uno no sabe, los que tienen negocios, yo no sé cuánto voy a vender este mes, pero si tú tienes claro que lo primero es para Dios, el Señor se encarga de lo demás. Pero eso en lo humano cuesta trabajo, y tú estás aquí porque tu corazón necesita aprender a confiar. Dice: y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces ya está ahí trabajando sobre tus hijos, ¿no? Tú y yo vamos a ser examinados. ¿Qué tanto hay en nosotros que necesitamos trabajar para presentarnos delante del Señor? Levanten la mano los que son perfectos. No hay. No habemos perfectos. Y entonces el Señor dice: así te quiero, que reconozcas tus debilidades, porque sabes que solo Jesús puede tomar tu lugar, y que tú seas consciente de que alguien te redimió. Un trabajo de redención, un trabajo donde nosotros entonces decimos: Señor, ok, estamos trabajando las primicias, la redención, la salvación. Tú eres primero, es un principio bíblico. Y nos acordamos de aquella historia de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Sí. Josué era el ayudante de Moisés, un muchacho valiente. Y ese Josué, al cual antes de morir Moisés, el Señor le enseña a Moisés la tierra prometida. Por allá le dice: mira todo eso, y Moisés lo dice: pero tú no vas a entrar. Y a mí me zarandeó eso, porque Moisés dejó el palacio, ¿sí o no? Porque recibió un llamado, Eric, de parte de Dios. ¿Cuántos dejarían algo por un llamado de parte de Dios? Moisés dejó el palacio por un llamado de parte de Dios. Y entonces va y dirige al pueblo y se lleva y todo el pueblo atrás, un pueblo rezongón, un pueblo quejoso, un pueblo murmurador, inconforme, malagradecido. Pero Moisés los amaba y oraba, era un intercesor a favor de ellos. Pero así era ese pueblo, se le hace familiar. Pero estaba ese líder aguantando todo eso, y al final no pudo entrar. Así como que, ¿cómo, Dios? Dejé el lugar donde vivía, trabajé 40 años con estos muchachos y señores y adultos de todo temperamento, y no soy bendecido para entrar. Y le dijo Dios: todo es mío. Pero entonces la Biblia nos narra que hay un muchachito por ahí, un muchacho llamado Josué, y antes de morir le pone las manos y ora por él. Cuando muere Josué, después dice la Biblia que vino un espíritu de sabiduría sobre él, porque tenía una asignación. Él iba a continuar lo que Moisés había iniciado. Iban en conquista. Moisés se quedó en un límite, pero era Josué, era ese Josué que iba en conquista. Por eso le dijo: ahora te mando que te esfuerces y que seas. Entonces no va a ser fácil,
para que sea que te tengas que esforzar y que seas valiente, es que no va a ser sencillo, ¿no? Por ejemplo, si le decimos a los hermanos que se van a Pachuca, mis hermanos, pero sean fuertes, resistentes, aguantadores, no tengan miedo. Pues ¿a dónde vamos? El Señor le decía a José: sé fuerte, sé valiente. Ajá, sí, porque sabía lo que venía. Sabía Dios lo que tenía que sacar de Josué. Y ese Josué, ese muchacho, cuando muere Moisés, le queda claro: wow, tengo que continuar con el pueblo. Y llegan a la ciudad de Jericó. Y Dios les da instrucciones y le dice: dale una vuelta, primer día. Y así mismo tienen que ser en total 6 días. ¿Cuántas vueltas en 6 días? 6 vueltas. ¿En cuántos días? En 6. Pero el día 7, ¿sí? El día 7 le vas a dar 6 vueltas. El 7º día. Pero cuando estén por terminar, los que vienen contigo, que son los de la alabanza, que traen las trompetas, que eran los shofares. Por ahí está mi hermana Cuquita con su shofar. A ver, suénelo, córrele. Dice: cuando estén ahí, cuando estén por la vuelta número 5, alístalos, porque diles que en la vuelta 6 van a dar el grito más grande que puedan dar y se van a escuchar. Van a escuchar eso y van a dar un grito, pero el más fuerte que puedan dar, porque esa muralla, ese muro se va a caer. Imagínate que el Señor te dijera: después de que suenen eso, en día de primicias, vas a gritar el grito más fuerte. ¿Lo darías? ¿Cómo gritas? O, A, E, O. ¿Probamos? Y cuando sea la 6ª vuelta y se oiga la trompeta, tú vas a gritar. Y los muros se van a caer. Es que Dios te saca de tu zona de confort, te hace hacer cosas diferentes, porque en la naturaleza humana llegamos a tener una tendencia pasiva, porque somos seres humanos y a veces nos da pena, ¿no? Y así estamos, ¿no? Y por ahí dicen: no, deja que agarre confianza. Y aquí ya todos agarramos confianza, ¿no? Pero así le dijo: y cuando se caiga, cuando griten, se van a caer las murallas de la ciudad y vas a poder entrar. Moisés no pudo ver eso. Le tocó a Josué. Y ese Josué escuchaba las instrucciones de Dios y las hacía. Le dice el versículo 18: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio. Iban en una conquista, entraron a la ciudad. ¿Han visto así cuando hay una volcadura de un tráiler? ¿Qué van todos a correr y ayudar a las personas, o van a agarrar todo lo que se cayó del tráiler? Naturaleza humana. O sea, uno va y busca su beneficio, lo más que pueda agarrar, ¿no? Así, Dios sabe cosas. Y le dijo: tú vas a ver que se va a caer la ciudad, los muros, y se van a meter todos, todo el ejército y todos esos músicos y todos los que van contigo se van a meter. Pero diles que no toquen nada, que no agarren nada, porque eso es maldición si lo tocan, y van a llevar maldición a sus casas. Dios era muy claro. Dijo: no toquen nada, diles que no toquen nada.
Dice, ustedes ni el campamento de Israel se pongan, para que no se pongan en peligro de exterminio y de desgracia, que les vaya a llegar eso, no toquen nada. Y dice el verso 19, pónganme mucha atención acá, esto es clave. El oro, la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Ah, entonces aquí ya no son animalitos. Aquí ya es oro, y es plata, ya son cosas valiosas. ¿Y por qué mencionamos esto en primicias? Porque fue la primera conquista que tuvo el pueblo de Israel, y lo primero le pertenece a él. Y le dijo, no toquen ustedes nada, eso le pertenece al Señor. Se llaman primicias. Si ustedes tocan las primicias, van a acarrear maldición a ustedes y a sus casas, porque eso no es de ustedes, ¿es de quién? Y son principios, y son recursos, de toda la riqueza de la ciudad, la apartas para mí, dice el Señor, y se guardó eso en el lugar donde Josué tenía, los sacerdotes tenían todos los tesoros guardados. Déjame decirte que lo que Dios hace deja marcada la vida de quien lo escucha y de quien lo actúa y de quien lo vive. Deja marcada la vida de nuestros hijos. El que nosotros lo entendamos deja marcada nuestra vida en todos los sentidos. Miren, este testimonio no lo di en la mañana, pero se los voy a dar a ustedes como primicia, porque de hecho fue la primera vez que yo se lo hablaba a mi esposo y a mi hijo, ¿verdad? Ayer les daba yo un testimonio. Ayer me mandaron por correo mi certificado de término de estudio de la maestría, ya legalizado, que eso es uno de los 3 procesos para que te den tu título. Entonces, ese es el primer certificado. Y yo lo veía, me llegó y le dije a mi hijo, imprímelo, en papel normal, y me lo da. Y lo leo. Y es el mismo promedio que saqué en la licenciatura. Y yo lo veía y me acordé cuando yo era adolescente. Yo me consideraba alguien que no era buena para los estudios y que no tenía capacidad de retención y que todos eran mejor que yo, hombres y mujeres, y que yo había sido un error de la naturaleza o de la familia y que yo no tenía destino ni futuro. Eso en mi niñez, adolescencia. A los 8 años que alguien me dijo, Jesús te ama, cambió mi vida. Y en la adolescencia todavía estaban esas secuelas de fracaso y de dolor y de todos son mejor que tú y tú nunca vas a alcanzar nada. Y dicho y hecho, yo reprobé materias en segundo de secundaria por ese tema. Por eso es que amamos tanto trabajar con los adolescentes, porque no saben lo que Dios puede hacer en la vida de un adolescente. Nadie se imaginó. Esa mujer que me habló de Jesús, esos muchachos que me hablaron de Jesús, que iban por mí a mi casa. Por eso vaya por la gente y tráigala a la iglesia. No sabe por quién está yendo. Y ellos iban por mí a mi casa y por mis hermanos. Y nos sentaban en unos tabiques en la banqueta y nos enseñaban Biblia. ¿Verdad, Eli? Que eso pasaba. Pero una niña con el corazón roto. Había una canción que si tú la oyes es normal, pero yo la cantaba de niña, pero yo sabía lo que era eso. Y decía así, no sé si, a ver, tú agárrame. Creo que está en tono menor. Decía, tú llenas mi vivir, tú llenas mi vivir. Cuando llora triste el corazón y sin consolación, tú llenas mi vivir. ¿Saben cómo es que un corazón llore cuando eres un niño? Es lo más solitario que se puede imaginar, porque
porque nadie lo va a comprender porque es un niño. Y mi corazón lloraba a esa edad. Y entonces yo veo mis calificaciones. ¿Quieren saberlas? ¿Quieren saber mi promedio? Es que yo ya soy bien vanidoso, ¿no? Por mi edad. Pero yo agarro ese promedio y se lo puse a los pies de la cruz. Le dije, gracias, porque solo tú cambias historias. Y estaba mi familia, todos estamos ahí. El asunto es que esa adolescencia y esa niñez, donde no valíamos nada, donde no había futuro, donde el futuro era tétrico, donde el corazón lloraba. Cuando llora triste el corazón y sin consuelo, Él llena tu vivir, hijo. Él lo llena. Y entonces muere mi papá a los 18 años y yo ya no pude estudiar. Mi hermana se salió de la universidad porque fue muy doloroso y nos quedamos en una situación muy de orfandad. Y entonces hago mi primer carrera a los 25 años. Me cuesta muchísimo trabajo, mucho trabajo. La extendí 2 años más porque ya era casada. Pero a los 50 años le dije, Señor, quiero estudiar esto. Hay muchas cosas que no entiendo de la mente humana y del ser humano. Y el Señor me autorizó. La primera vez no me lo autorizó, la segunda sí. Y empecé a estudiar. Y veo entonces el certificado de estudios de la maestría y dice 9.6. Y yo lo veo, porque déjenme decirles, con mucho respeto, yo me consideraba, por el balazo que recibí, perdí N cantidad de recuerdos y mi afectación neuronal fue bastante agresiva. Me consideraba con menos capacidad para retención que todos ustedes, porque el balazo me afectó aquí tremendamente todo esto. Y hay muchas cosas que todavía no recuerdo y me las recuerdan. ¿Y te acuerdas? A ver, platícame, para acordarme. Entonces era más difícil para mí estudiar o aprender. Y cuando vi ese promedio, yo dije, Dios, y se los decía a ellos, Dios cambia historias. Porque el diseño original es de Él, porque le pertenecemos a Él. Lo que haga el mundo sobre tu vida en el trayecto del paso en esta tierra es otra cosa. Pero si tú entregas tu vida a Dios y tú le rindes todo a Dios y lo reconoces como que Él es el primero en tu vida, Dios trae restitución de aquello que el diablo te quiso robar para destruirte. Y Dios dice, jamás le voy a autorizar que te quite lo que yo dije que era tuyo. Y viene la restitución. Yo sé de lo que les hablo. Yo sé de lo que les hablo. Yo sé de lo que les predico. Y agarré esa hoja y me la llevé conmigo a acostar. Y la puse conmigo y le dije, gracias Dios, porque mi historia de un corazón roto lo volviste en un corazón alegre que te alaba y que confía en ti. Y me sigues enseñando tantas cosas. Ser cristiano es la mejor decisión que mi vida ha tomado. Y ser la pastora de ustedes también. Y que sea yo la fuente de vida a través de mí, que fluya la vida de Dios para ti. Génesis 4, del 4 al 5 dice, pónganme mucha atención con esto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué trajo Abel? ¿Quién era Abel? ¿Hijo de quién? ¿De Adán y de quién? Entonces estamos hablando de hijos, ¿ok? Hijo de Adán y Eva.
Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Yo creo que de ahí sale el tema de, ay, tu hijo está bien gordito, está bien sano. ¿Verdad que así decían antes? Mientras más gordito, más sano. Y entonces uno feliz porque estaba todo pachoncito, ¿no? Y ahora ¿qué dicen? No, ten cuidado, es peligroso ese sobrepeso, hay que cuidar al niño, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Pero aquí no era el caso, aquí sí era, o sea, una ovejita gordita representaba que era bien cuidada. Por allá en el Medio Oriente, el gusto no es por el cuerpecito así, el gusto es por el cuerpo así. Ajá, es cultura. Y dice, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado. Y miró Jehová con agrado a Abel. Vamos a hacer un ejercicio en este momento. La primera fila va a voltear hacia los que están atrás. La tercera fila voltea hacia los que están atrás. La cuarta fila, búsquense una pareja. Y uno de ustedes, mírense con agrado. ¿Cómo se mira alguien con agrado? Listos, 1, 2, 3, vamos. Con agrado. Yo lo voy a mirar a usted, así hasta mi cabeza. Yo lo miro a usted con agrado. Sin palabras, ¿qué siente? Bonito, ¿verdad? ¿Qué sintieron? ¿Cómo los vieron? Ay, sí, hasta dije, ay, y uno sonriéndole la sonrisa así. ¿Cómo se imaginan a Dios volteando a ver con agrado? ¿No? Así, y uno lo sentiría. Ay, Dios, me siento... Alguien me decía ayer en la escuela para padres que es alguien que están trabajando y están evangelizando. Creo que no vino hoy porque están trabajando, es un compañerito de escuela de Aaroncito. Y me decía, es que cada que voy con ustedes lloro, ¿eso es normal? Le digo, yo también lloro. ¿Cuántos lloran? Son bien chillones, ¿verdad que sí? Le digo, yo también lloro. ¿Usted también llora? Pero usted es la pastora. Creo que lloro más que usted. Sí, dice, es que fui una vez allá a la iglesia y todo el tiempo estaba yo llorando. Le digo, qué bueno, porque está sanando algo Dios en su vida. Y vino a escuela para padres Reino Kids y dijo, ¿puedo ir al de Prejus? No tengo adolescentes, pero puedo ir. Véngase. Y ahí estaba en primera, fue la primera que llegó, en primera fila. Y yo la veía así, con agrado, ¿no? Y ella también me veía con agrado. Y Dios la veía con agrado. Y Dios los mira a todos ustedes con agrado. ¿Por qué? Porque Abel le trajo su ofrenda al Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Au. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín. ¿Quiere voltear a ver con no agrado a alguien? Igual los mismos. 1, 2, 3. Con no agrado. Yo voy a ver con no agrado a Roy. Así. A ver a los de transmisión. Véanme con no agrado. Al fin no los veo. ¿No? O sea, con no agrado así. Imagínense ese no agrado Dios que nos vea. Pero ahí le va la bomba. No miró a Adán y a Eva. Eran sus hijos. No miró con agrado a uno de sus hijos. Imagínate el dolor de un padre y de una madre que sabes que Dios no está viendo con agrado a tu hijo o a tu hija. ¿No sería horrible? ¿No es horrible? No miró con agrado a Caín. Imaginemos que esta es la ofrenda. No miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Miró con agrado a Abel y a su... Tan importantes los principios, porque si nosotros damos equivocadamente, sacamos de Dios una reacción de no mirarte con agrado
o mirarte con agrado. Y bueno, ¿cuál fue la diferencia de las ofrendas? Muy bien, ¿algo más? Que le dio lo mejor. Muy bien, ¿algo más? Estamos hablando de primicias, ¿ok? Los primeros frutos. ¿Qué le dio primicias? Le dijo, dame lo primero. O sea, le dio primicias. Y le dio lo mejor. El detalle aquí, la diferencia, es que dice, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Esa fue la diferencia. Pensó en primicia, lo primero y lo mejor. No tuvieron que redimir nada. Era muy bueno, era excelente. Y Dios lo recibió con agrado. El tema con Abel, con Caín, fue diferente. Ahora ellos trajeron de lo que ellos se dedicaban. Abel, ¿a qué se dedicaba? Era pastor. Era como tú que eres maestro. Tú que eres, o sea, el maestro cuida y enseña. El pastor cuida, también enseña. Pastor acá, pastor en tu grupo de GA, ¿no? El pastor de ovejas cuida y también les dice, vente, pero nada más ahí con varita, ¿no? Así que cuando llegue la varita no se asuste. Está siendo enseñado. Entonces, era de su oficio. Entonces Caín, que era agricultor, y él presentó de lo de su oficio. Entonces cuando le traemos, pero no le trajo como primicia lo primero, solo le trajo una ofrenda. Pero Abel sí le trajo lo primero, primicias. Esa es la diferencia de una y de otra. Bueno, es una de las diferencias. Ahora, eran hijos. Y nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos muy, muy grande. ¿Cómo le voy a enseñar el tema? ¿Cómo quieres que tus hijos aprendan correctamente a depender de Dios? ¿Quién tiene que primero aprender a depender de Dios? Yo, uno mismo. Si mis hijos ven que yo dependo de Dios, ellos van a aprender a depender de Dios, ¿no? Si mis hijos ven que soy un mal hablado, ¿cómo van a ser ellos? Sí. ¿Cómo van a aprender a confiar en Dios? Porque yo confío en Dios. Así funciona. Aquí en China, así funciona. Así que quieres que a tus hijos Dios los vea con agrado. Aprende tú a confiar en Dios. Y entiende el concepto de que Dios es lo primero siempre. Es lo primero. Y Dios te enseña eso y lo puntualiza. ¿Por qué? Porque quiere bendecir al hombre. Ese es lo único. ¿Y por qué lo quiere bendecir? Porque vivimos en un planeta que está lleno de maldición, no de bendición. Entonces, en un planeta que se destruye todo el tiempo, que están en guerras, en rumores de guerras, en pestilencias, en asesinatos, en secuestros, y que el diablo quiere robar, matar y destruir tu paz. ¿Qué dice Dios? Yo quiero que vivas bien. Quiero que vivas en bendición. Te quiero bendecir. Pues bendíceme, Dios. Aprende a tomarme a mí en primer lugar. Y de todo lo que consideres importante, tráeme lo primero y lo mejor. Porque solo así te va a doler. Porque solo así duele. Y yo no voy a dar nada que no me cueste. Alguien me decía en la semana, se me fue, el año pasado se me fue y cometí un error. Y cuando llegó el tiempo de las primicias, pues yo traía con la deuda de diciembre, pues el desfalco, ¿cómo se llama? La cuesta de enero. Y llegaron las primicias y dije, lo que debo es dinero en las tarjetas. ¿De dónde doy primicias, Señor? Tú sabes que no tengo. Pero dice, no, eso es mentira. No pensé que al principio de mi primer año
debo entregarle mi año y decirle: Dios, tú eres primero en este inicio de año. Y si yo lo entiendo todo el año, aunque las cosas no funcionaran bien, Dios tiene control de tu año y de tus finanzas y de tu vida entera. Sí. Y ella me decía: no tuve esa disciplina y lo lamenté tanto. Pero este año 2024 dije: va a ser diferente. Y yo estaba bien enojada porque lo hice mal el año pasado. Y entonces cuando llegaron los recursos del aguinaldo, dije: esto es del Señor, este es el diezmo del aguinaldo. Y de una vez, esto es la primicia, que habló con su esposo, con la familia. Dijo: vamos a apartar la primicia así, estuvieron de acuerdo. La primicia familiar, porque queremos hacer esto. Y entonces lo demás ya fue su diciembre. Y llegó enero, dice, llegó enero y las cuentas, pero yo ya tenía mi primicia y la va a traer hoy. Y yo la miré y dije: cuando Dios da, cuando Dios habla, y cuando uno está dispuesto a aprender, y cuando uno pone a Dios en primer lugar, es un principio que no se va a mover nunca. Ese principio, cuando uno sabe Dios es primero, entonces Dios sabe que te va a bendecir porque lo has puesto en primer lugar, aún en contra de tus malas decisiones, aún con ello. Sí. Y entonces, caminando en este contexto, decimos: ¿cómo le enseño a mis hijos qué son las primicias? Pues le enseño con el ejemplo, decía alguien en la mañana. ¿Cómo le enseño a mis hijos lo que son las primicias? Con el ejemplo, no hay otra manera. ¿Y cuál es el ejemplo? Que Dios sanó mi corazón. Porque las primicias no solo tienen que ver con finanzas. No, es un concepto equivocado. No solo, sí es cierto que algo tiene que ver, pero no es eso nada más. Cuando tú le dices al Señor: tú eres el primer lugar en mi vida y en todo, entonces el Señor dice: yo tomo las primicias, pero todo lo demás es para ti. Vas a ser bendecido en el año que estás viviendo. Vas a ser bendecido y tus hijos les vas a enseñar a confiar. Y lo primero que estoy haciendo contigo es sanar tu corazón, sanarte de esos. Que mis pensamientos han estado equivocados. Le he hecho caso a muchas voces que el enemigo ha traído a mí a través de redes sociales y de donde sea. Porque hay tanto daño. Es más, a veces el daño es dentro de la iglesia. Y alguien dice: no, es que usted no sabe lo que yo viví, me robaron. No, pues yo lo que le voy a decir es: necesitas sanar tu corazón, porque ese es el argumento perfecto para no ser bendecido. Sí, al diablo se la sabe. Tengo un herido aquí y lo que va a hacer ese herido es herir a otros. No, ¿para qué das, para qué diezmas? ¿Para qué das primicia? A ver, ¿a dónde va? ¿Usted qué contestaría si le preguntan así? Conforme a lo que ya vimos ahorita. ¿Cuál Dios? Así le van a contestar, ¿eh? Ella está conociendo de Dios apenitas, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Para dónde se van? ¿Qué decía la Biblia? Presentamos las ofrendas, ¿se las entregamos a quién? ¿Y los sacerdotes las presentan? No hay como que no, yo le presento, yo le doy mis diezmos y mis primicias y mis ofrendas y todo al Señor. No, espérame, no es así. Te sales del orden, vas y lo presentas, te pones bajo autoridad, le entregas a los sacerdotes y los sacerdotes tienen el trabajo de presentarlas delante de Dios. Así funciona. De otra manera tú no vas a sanar, vas a querer hacer tu propia religión. De ahí nacen las religiones. De lo que es que Dios me habló a mí, yo tengo un trato personal con Dios. Todos lo tenemos, qué bueno, todos debemos tenerlo, todos. Pero hay principios bíblicos establecidos que no podemos quitar. Dios es primero, Dios es en todo el tiempo, todo tiempo es el número uno. Dios es Dios cuando te va bien. Amén. Y Dios es Dios cuando las cosas no están bien. Dios es Dios cuando estás muy sano.
Pero Dios sigue siendo Dios cuando tu cuerpo cae de enfermo. Dios es Dios cuando hay una gran celebración en tu casa. Y Dios sigue siendo Dios cuando solo hay frijolitos en la mesa. Eso hace un corazón agradecido. Dice, gracias Dios porque hay frijolitos, hay huevito, revueltito. ¿Cómo decían? Yo crecí con un concepto familiar. Decía, yo quiero mi huevo con casa. En mi casa había muchos conceptos así. Lo chistoso es que tú piensas que en todos lados es así. Entonces tú sales a un restaurante ya joven y dices, ¿y cómo quieres sus huevitos? ¿En casa? ¿Qué? En casa, con casa. O sea, sus huevitos. Sí. Solo tenemos revueltos, estrellados y duros. ¿Y cómo es el...? A ver. Yo pensé que todo el mundo sabía que era eso. Dios es Dios con huevito o sin huevito. Sigue siendo Dios. En lo dulce y en lo amargo, Dios sigue siendo Dios. Y es de nosotros que lo sigamos poniendo en primer lugar. Ese es el principio. No se trata de economía nada más. Se trata que sabes que tus hijos son de Él, que tu vida es de Él, que tu trabajo es de Él, que tu coche es de Él, que tu casa es de Él, que tus recursos son de Él, que tu carrera es de Él, que todo lo que se mueve alrededor de ti es de Él. Cuando tú entiendes eso, inmediatamente se mueve lo sobrenatural sobre tu vida y tu historia cambia para bien. Y vienes a hacer lo que Dios dijo que tenías que ser, no que lo que la vida quería o así había asignado que ibas a hacer. No, es que Dios es el primero. Dios es el primero. Esta mujer me decía, yo trabajo de noche. Tengo 20 años trabajando de noche, ¿verdad? 15. Mañana voy a la iglesia. Y no le he visto pestañear. Bueno, pero yo sé que esa mujer va a ser bendecida. Así como este varón, que también trabaja de noche, ¿verdad? Porque Dios levanta hombres fuertes que hacen que valga tener una familia. Dios es Dios, durmiendo y sin dormir. Dios es que tú sabes el sacrificio. No, que Él sigue siendo Dios y duermas o no duermes. Así que no nos hagamos así como que estamos sirviendo tanto los que servimos. No, yo estoy aquí desde las 6 de la mañana. ¡Qué bueno! Me da gusto tu corazón. Quiero ser como tú. Me cuesta trabajo quitarme las cobijas. Suena el despertador y lo pongo que suene cada 5 minutos a ver que en cuál de esos pega y me paro. ¿No? Dios es Dios y sigue siendo Dios, y la mejor decisión que has tomado esta mañana es venir aquí a aprender cómo ser bendecido, porque las primicias se tratan de eso. Vino luego, dice Primera de Reyes 17, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿De quién estoy hablando? De Elías. ¿Quién dijo? Punto. Muy bien, por allá. Muy bien, de Elías. Entonces Elías, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda. ¿Cómo estaba la mujer? Viuda. O sea, no tenía ingresos probablemente en aquel tiempo. Ahora ya trabajan las viudas, pero allá estaba difícil, ¿no? Pero era una mujer viuda. Dice aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que lo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar.
y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu. Le pudo haber dicho: por ahí también tráeme un bocado de pan y me lo dejas en la mesa. No, ¿cómo le dijo? Y me lo traes en tu. El profeta sabía lo que estaba haciendo. Estaba hasta probando el corazón de la mujer. El ministerio profético se mueven muchas cosas, no saben. Y hablan y piden cosas y hacen cosas. Y se prueba el corazón del servidor. Y él dijo: y me la entregas con tu mano. Pudo haber dicho: pues ahí te la dejé. No, me la entregas en tu mano. Ok. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñito de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en esta vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo. ¿Para mí y para quién? Dijimos que era viuda. Para mí y para mi hijo, para que lo comamos y luego nos dejemos, ¿qué? Estaba difícil, ¿no? Imagínese: pues yo voy a la iglesia y voy a dejar mi primicia, y yo y mi hijo luego nos vamos a dejar morir porque di todo. Vea qué fe. Mire lo que le va a pedir el profeta. Elías le dijo: no tengas temor, porque la mente te va a traicionar y te va a meter temor, y Dios te dice: no tengas temor. No tengas temor. Bueno, lo primero, lo que recibo, yo no lo voy a contestar, lo van a contestar ustedes. En el contexto laboral, ¿qué sería una primicia para traerle al Señor? ¿Qué? Su primer sueldo. Voy a entregar mi primer sueldo. ¿Cómo? ¿Y mis pasajes? ¿Y la renta? ¿Y mi vieja? ¿Me va a correr? No. ¿Qué voy a comer en la semana? ¿Sí o no? ¿Y es real? Sí. Pero el Señor dijo: es lo primero. Híjole, eso cuesta. Es que cuesta darme el primer lugar, lo sé, pero es la única manera que lo vas a hacer. Porque el Señor, miren, ¿cómo decíamos? No se necesita fe para traer lo que nos sobra. Se necesita fe para poner a Dios en primer lugar. Porque dices: es mi primer sueldo. Pero como esta persona que me decía: yo me anticipé atrás, porque ya no me vuelve a pasar. Porque yo sé en quién he creído y quién me está levantando y quién está cambiando las historias, no solo la mía, sino la de mis hijos. ¿Sabes a qué mundo se van a enfrentar tus hijos en 30 años? Tú nunca te imaginaste que íbamos a vivir este mundo como lo estamos viviendo hace 30 años. Si bien pensábamos en el 2000, los carros iban a volar. ¿Sí o no? No, en el 2000 ya vamos a estar en coches voladores. No, lo que está viendo son otras cosas peores. Pero ¿cómo estarán en 30 años nuestros hijos, en 40 años? Lo mejor que puedes heredarle a todo un hijo es la fe y la confianza, y enseñarle que Dios es primero en todo y que su vida le pertenece a Él. Es el primer concepto. Elías le dijo: no tengas temor. Iglesia de Cristo, no tengas temor. Yo anhelo una iglesia bendecida en todos los sentidos. Les conté un poquito de esa parte de esa niña con el corazón roto, sin futuro. Dios le ha dado un giro a mi vida, porque me regresó el diseño original. Porque eso es lo que hace Dios. Dijo: te voy a bendecir y vas a poder bendecir a otros, pero necesitas aprender a confiar. Y le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero ¿cómo?
O sea, te voy a dar todo lo que tengo y primero tú. Dios va a probar de alguna manera, tiene que hacerlo, porque de otra manera no lo vamos a hacer, vamos a meter nuestros argumentos. Pero Dios te quiere bendecir, así lo dijiste, preparo mi corazón para ser bendecido. Una de las razones de las primicias es, uno, para que reconozcamos que Él es primero, siempre, que Él es Dios, Él es primero. Y el segundo, Él te quiere bendecir. Él te quiere bendecir porque este mundo te quiere ver derrotado y frustrado. Y Dios te dice, yo te quiero ver bendecido. Yo quiero ver una generación próspera que se levanta, que es bendecida. Yo te pregunto, ¿Dios lo va a usar? No. Esta iglesia es bendecida cuando nosotros sembramos en ella, para que tú y yo tengamos una casa y recursos para extender el reino a todos lados. Así que no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Dios te dice, no tengas miedo, pero primero hazme a mí, primero sírveme a mí, primero soy yo. Primero soy yo. En el momento que tú trabajes en tu corazón, que primero soy yo, en ese momento yo trabajo tu sanidad en tu vida. Ponte de pie. ¿Cuánto temor llega a haber en tu corazón? ¿Cuánto temor hay ahorita? ¿Cuánto temor hay? Si no, ¿y qué doy? Lo que sí te voy a decir es que no se trata de hacer un acto para que los demás vean. Se trata de un acto que trasciende a la eternidad contigo y con tus generaciones. Establezcamos que el Señor es el primero sobre esta casa, sobre cada una de nuestras vidas. Pero probablemente el corazón esté afectado. Probablemente en el camino se afectó. Probablemente a alguien lo dañó en el tema de las finanzas. Pásenle, chicos, con mucho, guarden sus hojitas, ténganlas ahí guardaditas. Vamos a hacer una oración. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu corazón? ¿Está confiado? ¿Había preparado su corazón para presentarle al Señor 2025 en primicia? ¿O solo quieres que te dé sin que tú tengas el concepto de Dios? Tú eres lo primero en mi vida y en la tierra y en todo lugar. Así que te voy a pedir entonces que todos con mucho respeto cierren sus ojos. Y si algo había de daño en tu corazón, si había temor, si había duda, o si hay temor, es de humanos. Si hay duda, es de humanos. Si hay incertidumbre, si no hay nada ahorita, habla con Dios y dile: Señor, necesito aprender los principios que tú has establecido en la Biblia, no los que mi cabeza me han dicho, ni lo que otras voces me digan, porque tu voz es la que puede cambiar todo mi destino y el mío y el futuro de mis hijos. Yo te ruego, Dios, díselo, que sanes mi corazón. Sana mi corazón, sana mi mente. Déjame posicionarte y colocarte en el lugar donde debes estar. He pensado en mí y solo en mí. Pero en esta hora yo traigo mis coronas delante de ti una vez más. Y yo te vengo a decir: Dios, necesito aprender a confiar en ti. Y que los míos vean en mí un hombre, una mujer que sabe confiar en ti y que depende de ti. Que tú eres el número uno, que tú eres lo primero, Señor. Que todo es tuyo. Dios es primero. 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 Dile: Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Sánalo. Y si tú quieres que hagamos una oración,
Te voy a pedir que levantes tu mano. Todos los demás tengan sus ojos cerrados. Porque dile, me ha costado creer, o me ha dado miedo dar esos pasos de obediencia y de fe al nivel que tú solicitas de mí. Levanta tu mano y deja que el Señor y el Espíritu Santo trabaje en ti en esta hora. Precioso Dios, aquí hay hombres y mujeres levantando la mano, heridos en algún punto del camino. Estas áreas de las finanzas han traído duda y temor, porque el diablo ha sembrado eso para que los puedan ver derrotados, carentes, empobrecidos. Pero tú has llamado a una nación y a un pueblo que va a ser bendecido, que va a ser prosperado y que va a ser la evidencia de que Dios está con ellos. Dios, aquí están las manos levantadas. Derribamos todo argumento en el nombre de Jesús. Todo argumento que se levante en contra del conocimiento y los principios de Dios, los derribamos ahora en el nombre de Jesús. Los derribamos ahora en el nombre de Jesús. Todo argumento mentiroso, todo argumento del infierno se cae ahora en el nombre de Jesús. Se establecen los principios eternos del cielo sobre esta generación, sobre esta vida. Espíritu Santo, trabaja más, quitando todo temor, toda angustia, toda preocupación. Levantamos una generación de hombres y mujeres que empiezan a adorar con sus diezmos, con sus primicias, con sus ofrendas, de una manera sobrenatural.